Vete lejos de aquí, mamá. Muy lejos. Las palabras de Hugo resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte. Acababa de entregarme un cheque de $15,000 después de vender mi finca de 4 millones a mis espaldas. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en este mundo, me estaba echando de mi propia casa como si fuera una intrusa. Pero lo que él no sabía era que yo ya conocía sus planes desde hacía una semana, y había tomado medidas que lo dejarían sin palabras. $15,000, le pregunté con una sonrisa que él interpretó como resignación. ¿Eso es todo lo que valgo para ti después de 40 años construyendo esto? Hugo se encogió de hombros con una frialdad que me atravesó el corazón. Mamá, ya estás muy mayor para manejar una finca tan grande. Vendí la propiedad por 4 millones. Invertí el dinero en un negocio que nos dará el doble de ganancias, y esto es tu parte para que vivas cómodamente en otro lugar. Me mostró unos papeles con una firma falsificada que supuestamente era mía. Lo que Hugo no sabía era que Matías había venido a verme la semana anterior, llorando y temblando de rabia. Mamá, escuché a Hugo hablando por teléfono con un abogado. Están planeando falsificar tu firma y vender la finca. Dice que ya tiene comprador y que tú estás demasiado senil para darte cuenta. Mi hijo menor había arriesgado la relación con su hermano para salvarme de esta traición, y gracias a él, yo había podido prepararme para este momento. Durante 40 años, yo había levantado esa finca con mis propias manos. Llegué ahí siendo una viuda joven con 2 hijos pequeños y $100 en el bolsillo. Trabajé 18 horas diarias. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó bajo el peso de los sacos de café, pero nunca me rendí. Cada árbol que planté, cada cerca que construí, cada animal que crié, llevaba mi sudor y mi sangre. Esa tierra no era solo una propiedad, era mi alma materializada en $4 millones de trabajo honesto. Hugo siempre fue diferente a Matías. Desde pequeño, él preguntaba cuánto dinero ganábamos, cuánto valía la finca, cuándo sería suya. Mientras yo madrugaba para ordeñar las vacas, él dormía hasta tarde. Mientras yo negociaba con compradores internacionales, él salía de fiesta con el dinero que yo le daba. Pagué su universidad, su auto, su boda, sus fracasos empresariales, siempre creyendo que algún día valoraría mi sacrificio. Pero lo único que él veía era una anciana que se interponía entre él y su herencia. Mamá, ya tiene 67 años. Me dijo mientras guardaba los documentos falsos en su maletín. Es hora de que dejes de ser testaruda y aceptes que no puedes seguir viviendo sola en un lugar tan grande. Con $15,000 puedes alquilar un apartamento en la ciudad y vivir tranquila el resto de tu vida. Su tono era condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña caprichosa. Además, el comprador ya pagó y yo ya invertí el dinero. No hay vuelta atrás. Me levanté de mi silla despacio, sintiendo como cada fibra de mi ser se llenaba de una fuerza que no sentía desde hacía años. Hugo pensaba que me había derrotado, que me había quitado todo por lo que había luchado. Pero lo que él no sabía era que durante esa semana, mientras él celebraba su brillante plan, yo había estado muy ocupada con mi abogada Sofía, preparando la sorpresa más grande de su vida. La misma determinación que me había llevado a construir un imperio de $4 millones, ahora me serviría para demostrarle que nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a humillarme de esa manera. Está bien, Hugo, le dije con una calma que lo tranquilizó. Acepto tu propuesta. Pero antes de irme, quiero que cenemos juntos una última vez. Como una despedida. Él sonrió, creyendo que finalmente había quebrado mi voluntad. Por supuesto, mamá. Reservaré mesa en el restaurante más elegante de la ciudad. Te lo mereces. Lo que Hugo no sabía era que esa cena sería el escenario donde su mundo se desmoronaría por completo. La fotografía de la finca descansaba sobre la mesa, mostrando 4 décadas de trabajo honesto. Pronto, mi hijo descubriría que robarle a una mujer que construyó un imperio con sus propias manos no era tan fácil como había pensado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Hugo resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Vete lejos de aquí, mamá. Muy lejos. Me levanté varias veces para caminar por la casa, tocando cada mueble, cada fotografía, cada objeto que había comprado con mi propio esfuerzo. La finca no era solo mi hogar, era el testimonio físico de todo lo que había logrado contra viento y marea. Y ahora mi propio hijo quería borrarme de la historia como si yo nunca hubiera existido. Al amanecer, llamé a Sofía, mi abogada de confianza.
Maribel, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente, me dijo con urgencia la voz. Tengo noticias sobre lo que me contaste ayer. Conduje hasta la ciudad con el corazón acelerado, sabiendo que mi futuro dependía de lo que Sofía hubiera descubierto. Durante el trayecto, recordé cómo había conocido a esta mujer extraordinaria 3 años atrás, cuando Hugo comenzó a presionarme para que pusiera la finca a su nombre. Sofía era diferente a todos los abogados que había conocido. No me trataba como a una anciana ignorante, sino como a una empresaria exitosa que merecía respeto. Cuando le conté mis sospechas sobre las intenciones de Hugo, ella no minimizó mis preocupaciones. Maribel, los casos de abuso financiero contra personas mayores están aumentando, y tristemente, muchos involucran a familiares cercanos, me había dicho con total franqueza. Necesitamos proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Siéntate, Maribel, me dijo Sofía cuando llegué a su oficina. Su rostro serio me confirmó que las noticias no eran buenas. Investigué los documentos que Hugo te mostró ayer. La firma es falsa, obviamente, pero él ya presentó esos papeles ante el registro de la propiedad. Oficialmente, según el sistema, la finca ya no es tuya. Sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Pero, continuó Sofía con una sonrisa que me devolvió la esperanza, lo que Hugo no sabe es que la semana pasada, cuando viniste alarmada por la información de Matías, ya tomamos medidas preventivas. Sofía abrió un folder grueso lleno de documentos oficiales. ¿Recuerdas cuando firmaste esos papeles el lunes pasado? No solo transferiste la finca a un fideicomiso irrevocable, sino que también estableciste cláusulas muy específicas. Según estos documentos, tú eres la única beneficiaria de por vida del fideicomiso, y solo tú puedes tomar decisiones sobre la propiedad. Además, cualquier intento de venta fraudulenta queda automáticamente anulado. Las lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas mientras Sofía continuaba explicando. Hay más, dijo Sofía con satisfacción. También instalamos cámaras de seguridad ocultas en tu casa la semana pasada, y grabamos toda la conversación de ayer cuando Hugo te entregó el cheque falsificado. Tenemos evidencia completa de sus intenciones criminales. Me mostró las grabaciones en su computadora. Ver a mi propio hijo hablando con tanta frialdad sobre robarme me partió el corazón, pero también me llenó de una determinación férrea. ¿Y ahora qué pasa con el dinero que Hugo dice haber invertido?, pregunté con preocupación. Sofía sonrió de una manera que no había visto antes. Ese es el problema de Hugo, no tuyo. Él vendió algo que no le pertenecía a un comprador que pronto descubrirá que no puede tomar posesión de la propiedad. Cuando el comprador exija la devolución de sus $4 millones, Hugo tendrá que explicar dónde está ese dinero. La justicia poética de la situación me hizo sonreír por primera vez en días. Regresé a la finca sintiéndome como una guerrera preparada para la batalla. Esa tarde, Hugo me llamó para confirmar la cena de despedida. Mamá, reservé mesa en el restaurante Las Delicias para mañana a las 8. Será una cena muy especial, me dijo con esa falsa dulzura que ahora me daba náuseas. Perfecto, hijo. Yo también tengo una sorpresa para ti, le respondí con una sonrisa que él no pudo ver a través del teléfono. Esa noche llamé a Matías para contarle todo. Mamá, no puedo creer lo que Hugo está haciendo, me dijo con la voz quebrada. Yo sabía que él ambicionaba la finca, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Le expliqué todo el plan que Sofía y yo habíamos preparado. Quiero que mañana vengas al restaurante, pero no le digas nada a Hugo. Necesito que seas testigo de todo lo que va a pasar. Matías aceptó inmediatamente, con una mezcla de nerviosismo y admiración en su voz. La mañana del día de la cena, me levanté temprano para prepararme. Elegí mi vestido rojo más elegante, el que había comprado cuando cumplí 60 años para celebrar 4 décadas de trabajo exitoso. Me maquillé con especial cuidado, me peiné como si fuera una fiesta, y me puse los aretes de perlas que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si Hugo quería una cena de despedida, yo le daría una que jamás olvidaría. Mientras me vestía, recordé todas las veces que Hugo había intentado convencerme de vender la finca. Mamá, ya no tienes edad para tanto trabajo, me decía constantemente. Podrías vivir cómodamente en la ciudad con el dinero de la venta. Lo que él nunca entendió era que la finca no era trabajo para mí, era mi identidad, mi propósito, mi conexión con la vida. Cada amanecer entre mis árboles, cada tarde alimentando a mis animales,
Cada noche escuchando los sonidos del campo, me recordaban que había construido algo hermoso y duradero. A las 6 de la tarde, Sofía llegó a mi casa con una maleta llena de documentos. ¿Estás lista para esto, Maribel?, me preguntó mientras repasábamos el plan una vez más. Más que lista, le respondí con una seguridad que no había sentido en semanas. Hugo piensa que me está dando una cena de despedida, pero en realidad va a ser su cena de despertar. Sofía rió con ganas. Me encanta trabajar contigo, Maribel. No muchas mujeres de tu edad tendrían el coraje de enfrentar a su propio hijo de esta manera. Cuando llegué al restaurante Las Delicias, Hugo ya estaba esperándome en una mesa elegante junto a la ventana. Se había vestido con su mejor traje, como si estuviera celebrando una victoria. Mamá, te ves hermosa, me dijo mientras me ayudaba a sentarme. Quería que esta cena fuera especial, porque sé que va a ser difícil para ti adaptarte a tu nueva vida. La hipocresía en su voz me revolvió el estómago, pero mantuve una sonrisa serena. Gracias por ser tan considerado, Hugo, le dije mientras abría la servilleta sobre mi regazo. Yo también tengo algo muy especial preparado para esta noche. Él sonrió, creyendo que finalmente había aceptado mi derrota. Lo que no sabía era que en los próximos minutos, su mundo se desmoronaría como un castillo de naipes, y que la mujer que había subestimado durante tantos años estaba a punto de demostrarle de que estaba hecha realmente. Hugo pidió el vino más caro de la carta, como si estuviera celebrando la victoria más grande de su vida. Mamá, quiero que brindemos por tu nueva etapa, me dijo mientras el mesero servía el líquido dorado en nuestras copas. Sé que al principio te va a costar adaptarte, pero verás que vivir en la ciudad será mucho mejor para ti. Su sonrisa era tan falsa que me daban ganas de gritarle la verdad en ese mismo momento, pero me contuve. El espectáculo apenas estaba comenzando. Por supuesto, hijo, respondí alzando mi copa con una serenidad que lo tranquilizó. Por los nuevos comienzos. Hugo brindó conmigo, sin saber que estaba celebrando su propia destrucción. Mientras bebía, yo observaba cada detalle de su rostro, preguntándome cuándo exactamente había perdido al niño dulce que una vez fue y lo había reemplazado este hombre frío y calculador que tenía frente a mí. Mamá, hay algo más que necesito decirte, comenzó Hugo después de tomar varios sorbos de vino. Su tono se volvió más serio, más empresarial. El comprador de la finca quiere tomar posesión la próxima semana. Necesito que empaquetes tus cosas personales y te vayas antes del viernes. La frialdad con la que pronunció esas palabras me confirmó que para él, yo ya no era su madre, sino simplemente un obstáculo que había que remover. ¿Tan pronto?, pregunté fingiendo sorpresa. Pensé que tendría más tiempo para despedirme de todo. Hugo suspiró con impaciencia, como si mis sentimientos fueran un inconveniente menor. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya encontré un apartamento perfecto para ti en el centro de la ciudad. Está amueblado, tiene seguridad las 24 horas, y queda cerca del hospital por si necesitas atención médica. La manera en que hablaba de mi futuro, como si yo fuera una anciana inválida, me llenó de una indignación que tuve que disimular. Mientras Hugo continuaba describiendo mi nueva vida, yo veía por el rabillo del ojo cómo Matías entraba al restaurante y se sentaba discretamente en una mesa al fondo. Mi hijo menor se veía nervioso, pero determinado. Habíamos acordado que él llegaría media hora después de que comenzara la cena, para ser testigo de todo lo que estaba por suceder. Ver su rostro preocupado me recordó por qué estaba haciendo esto. No solo estaba defendiendo mi patrimonio, sino también protegiendo a mi hijo bueno de las manipulaciones de su hermano. Hugo, hay algo que no entiendo, dije cuando él terminó de hablar. Si la finca valía $4 millones, y tú la vendiste por ese precio, ¿dónde está el resto del dinero? Solo me diste $15,000. Hugo tomó otro sorbo de vino antes de responder, como si necesitara valor líquido para lo que estaba a punto de decir. Mamá, yo invertí ese dinero en un negocio que nos dará ganancias mucho mayores, explicó con la paciencia forzada de alguien que le habla a un niño. Compré acciones de una empresa tecnológica que está a punto de revolucionar el mercado latinoamericano. En 5 años, esos 4 millones se convertirán en 20 millones. Su entusiasmo era genuino, lo cual hacía todo más patético. Mi hijo había vendido mi vida entera por un sueño empresarial que probablemente era tan falso como su amor filial. ¿Y si ese negocio no funciona?, pregunté con aparente ingenuidad. ¿Qué pasará con el dinero de la finca? Hugo rió condescendientemente. Mamá,
Tú no entiendes de inversiones. Yo estudié administración de empresas, tengo contactos en el mundo financiero, sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. La ironía de que me pidiera confianza después de robarme todo lo que tenía era tan grande que casi me da risa. El mesero trajo nuestros platos principales, pero yo apenas podía comer. Cada bocado me sabía a traición, cada sorbo de vino me recordaba que estaba cenando con el enemigo. Hugo, por el contrario, comía con apetito, como si fuera una cena de celebración. Mamá, sé que esto es difícil para ti, dijo mientras cortaba su carne. Pero piensa en todo lo que vas a ganar. Ya no tendrás que madrugar para ordeñar vacas, ya no tendrás que preocuparte por las cosechas, ya no tendrás que lidiar con empleados problemáticos. Podrás descansar como te mereces. Lo que Hugo no entendía era que yo no quería descansar. Esas madrugadas, esas preocupaciones, esos desafíos diarios era lo que le daba sentido a mi vida. La finca no era una carga que había que eliminar, sino el motor que me mantenía viva, activa, con propósito. ¿Y si yo no quiero descansar?, le pregunté suavemente. ¿Y si yo quiero seguir trabajando mi tierra hasta el último día de mi vida? Hugo dejó de comer y me miró con una mezcla de frustración y lástima. Mamá, tienes 67 años. Ya no estás en edad para esos trabajos físicos. Podrías lastimarte, enfermarte, incluso morir sola en ese lugar tan apartado. Su preocupación sonaba tan falsa que me dieron ganas de vomitar. Además, el negocio ya está hecho. Los papeles están firmados, el dinero está invertido. No hay vuelta atrás. Los papeles están firmados, repetí lentamente. ¿Qué papeles, Hugo? Él sacó de su maletín los mismos documentos que me había mostrado el día anterior. Estos papeles, mamá. Aquí está tu firma autorizando la venta de la finca. Me mostró la página donde aparecía una firma que supuestamente era mía, pero que yo jamás había hecho. ¿Cuándo firmé yo esto?, pregunté con voz temblorosa. Hugo me miró a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. Mamá, tú firmaste esto hace un mes cuando viniste a visitarme. ¿No te acuerdas? La mentira era tan descarada que por un momento me quedé sin palabras. Mi propio hijo estaba acusándome de senilidad para justificar su robo. Me dijiste que ya no querías la responsabilidad de manejar la finca, que preferías que yo me encargara de todo, continuó con total naturalidad. Hugo, dije con una voz que apenas reconocía como mía. Yo jamás firmé esos papeles. Yo jamás te dije que quería vender la finca. Esa no es mi firma. Su rostro se endureció inmediatamente. Mamá, esto es exactamente lo que yo temía. Estás empezando a tener problemas de memoria. Por eso necesitas mudarte a la ciudad, donde puedas recibir la atención médica que necesitas. La manipulación era tan brutal que sentí una oleada de náuseas. Problemas de memoria, repetí incrédula. Estás diciendo que estoy senil. Hugo suspiró como si fuera una conversación que había tenido que tener muchas veces. Mamá, no es tu culpa. Es parte del envejecimiento. Pero es precisamente por eso que tomé estas decisiones por ti. Para protegerte de ti misma. La crueldad de sus palabras me dejó sin respiración. No solo me había robado, sino que ahora estaba tratando de convencerme de que estaba loca. En ese momento, sentí una mano suave en mi hombro. Era Sofía, mi abogada, quien había llegado puntualmente según nuestro plan. Buenas noches, Maribel, me dijo con una sonrisa cálida. Espero que no te moleste que me una a ustedes. Hugo me miró confundido. ¿Quién es esta señora, mamá? Su tono ya no era condescendiente, sino genuinamente preocupado. El control de la situación estaba empezando a escapársele de las manos. Hugo, dije con una sonrisa que finalmente era genuina. Te presento a Sofía, mi abogada. Ella tiene algo muy interesante que contarte sobre esos papeles que acabas de mostrarme. El rostro de Hugo se puso pálido mientras Sofía tomaba asiento junto a nosotros. La cena de despedida estaba a punto de convertirse en la confrontación que mi hijo jamás había imaginado. El rostro de Hugo cambió completamente cuando Sofía se sentó a nuestra mesa. Su confianza arrogante se transformó en nerviosismo visible, como un niño que acaba de ser descubierto haciendo una travesura. Mamá, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente.
¿Por qué trajiste a tu abogada a una cena familiar? Sus ojos se movían entre Sofía y yo, tratando de descifrar qué estaba ocurriendo. Hugo, permíteme presentarme formalmente, dijo Sofía con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Soy la doctora Sofía Ramírez, abogada especializada en Derecho Patrimonial y Protección de Personas Mayores. Tu madre me contrató la semana pasada después de que su hijo menor la alertara sobre ciertos planes que tenías respecto a su propiedad. La manera en que pronunció la palabra planes hizo que Hugo se pusiera aún más pálido. No sé de qué están hablando, murmuró Hugo, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado minutos antes. Mamá simplemente me autorizó a vender la finca porque ya no puede manejarla sola. Todo está perfectamente legal. Sofía abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Legal? Eso es muy interesante. Hugo, ¿podrías explicarme entonces por qué la firma en estos documentos no coincide con ninguna de las firmas auténticas que tu madre ha hecho en los últimos 40 años? Hugo tomó los papeles que Sofía le extendía, y pude ver cómo sus manos temblaban mientras los examinaba. Esto debe ser un error, balbuceó. Mamá firmó estos documentos voluntariamente. Yo estaba presente cuando lo hizo. Sofía sacó otro documento de su carpeta. ¿Te refieres a esta ocasión?, preguntó mostrándole una fotografía que yo no había visto antes. En la imagen se veía claramente a Hugo sentado solo en su oficina, firmando los papeles él mismo. ¿Dónde conseguiste esa foto?, preguntó Hugo con un hilo de voz. Su cara había perdido todo el color y gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Hugo, ¿realmente pensaste que podrías cometer fraude documental sin dejar rastro?, respondió Sofía con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico creciente de mi hijo. Tenemos cámaras de seguridad en el edificio donde tienes tu oficina. También tenemos las grabaciones de las llamadas telefónicas donde discutiste este plan con tu cómplice. ¿Qué cómplice?, pregunté yo, genuinamente sorprendida. Esta información era nueva para mí. Sofía me miró brevemente antes de continuar. Javier Montenegro, el supuesto comprador de la finca. Resulta que es socio de Hugo en esta estafa. El plan era que Javier comprara la propiedad a un precio inflado, luego Hugo le devolvería la diferencia en efectivo, manteniendo los 4 millones restantes para sus inversiones. Hugo se aferró a su copa de vino como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Eso no es cierto, murmuró Hugo, pero su negación sonaba desesperada. Javier es un comprador legítimo. Él quiere la finca para desarrollar un proyecto turístico. Sofía sonrió de una manera que me hizo sentir orgullo por haber elegido tan bien a mi abogada. Hugo, Javier Montenegro no existe. Es una identidad falsa que creaste usando documentos fraudulentos. La cuenta bancaria donde supuestamente depositó los 4 millones está a tu nombre. El restaurante parecía haberse desvanecido a nuestro alrededor. Solo existíamos nosotros 3 en esta mesa, y la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mamá, dijo Hugo volviéndose hacia mí con ojos suplicantes. Tú me conoces. Yo jamás te haría daño. Debe haber un malentendido. Por un momento, vi al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, y mi corazón maternal se ablandó ligeramente. Pero luego recordé el cheque de $15,000 y su orden de irme muy lejos de aquí. Hugo, ¿es cierto lo que dice Sofía?, le pregunté con una voz que sonaba extrañamente tranquila incluso para mí. ¿Realmente falsificaste mi firma para robarme la finca? Mi hijo mayor me miró directamente a los ojos, y por un segundo pensé que me diría la verdad. Pero en lugar de eso, su rostro se endureció y volvió a aparecer el hombre frío y calculador que había conocido en los últimos años. Mamá, tú no entiendes lo que está pasando, dijo Hugo con renovada arrogancia. Sí, tal vez tomé algunas libertades con los documentos, pero todo fue por tu propio bien. Tú ya no tienes la capacidad mental para tomar decisiones financieras importantes. Alguien tenía que proteger el patrimonio familiar antes de que cometieras alguna locura senil. La crueldad de sus palabras me golpeó como una bofetada física. Sofía intervino antes de que yo pudiera responder. Hugo, ¿estás consciente de que acabas de confesar haber cometido fraude documental, abuso financiero hacia una persona mayor y falsificación de documentos oficiales? Porque todo esto está siendo grabado. Señaló hacia una pequeña grabadora digital que había colocado discretamente sobre la mesa.
Hugo se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Además, continuó Sofía implacablemente, quiero informarte que la finca nunca pudo ser vendida legalmente porque la semana pasada, tu madre la transfirió a un fideicomiso irrevocable. Ella es la única beneficiaria de por vida, y cualquier venta posterior queda automáticamente anulada. Hugo me miró con una expresión de shock absoluto. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz ronca. Significa, mi querido hijo, dije yo finalmente recuperando mi voz, que no solo no puedes vender mi finca, sino que ahora tienes un problema muy grande. El supuesto comprador Javier Montenegro, que según Sofía eres tú mismo, ya recibió una propiedad que legalmente no puede poseer. ¿Dónde están los 4 millones de dólares que supuestamente pagaste por ella? La realización de su situación golpeó a Hugo como un tsunami. Yo invertí ese dinero, tartamudeó Hugo. Está en acciones de una empresa tecnológica. Puedo recuperarlo. Sofía negó con la cabeza. Hugo, investigamos esa supuesta inversión. La empresa Technolatino Solutions no existe. Es otra compañía fantasma que creaste para ocultar el dinero. ¿Dónde están realmente los 4 millones? Hugo se desplomó en su silla como un globo desinflado. En ese momento, Matías se acercó a nuestra mesa. Perdón por interrumpir, dijo con una voz tensa, pero creo que Hugo debería saber que el banco ya congeló todas sus cuentas por actividades sospechosas. Hugo levantó la vista hacia su hermano menor con una expresión de absoluta derrota. Matías, tú también estás involucrado en esto. Su voz sonaba como la de un hombre que acaba de descubrir que todo su mundo se ha desmoronado. ¿Involucrado en proteger a nuestra madre de tu traición? Sí, Hugo. Estoy muy involucrado, respondió Matías con una firmeza que rara vez había visto en él. Fui yo quien le contó a mamá sobre tus planes. Fui yo quien la convenció de llamar a Sofía. Y fui yo quien contactó a las autoridades bancarias cuando descubrí las transferencias fraudulentas. Hugo miró a su hermano como si lo viera por primera vez en su vida. ¿Por qué?, preguntó Hugo con voz quebrada. ¿Por qué me traicionaste? Matías se sentó junto a él y le puso una mano en el hombro. Hugo, yo no te traicioné. Tú traicionaste a nuestra familia cuando decidiste robarle a mamá todo por lo que había trabajado durante 40 años. Tú traicionaste a tu propia madre cuando la trataste como si fuera un estorbo senil. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Matías. El mesero se acercó nerviosamente a preguntar si todo estaba bien, claramente incómodo por la tensión que emanaba de nuestra mesa. Todo está perfectamente bien, dije con una sonrisa que probablemente se veía feroz. Mi familia solo está teniendo una conversación muy necesaria sobre la honestidad y el respeto. El mesero se alejó rápidamente, sin duda aliviado de no estar involucrado en nuestro drama familiar. Hugo levantó la vista hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. Sé que cometí errores, pero todo lo hice pensando en el futuro de la familia. Sofía y yo intercambiamos una mirada. Después de todo lo que había pasado, mi hijo mayor todavía estaba tratando de manipularme con excusas y justificaciones. La transformación de mi niño dulce en este hombre egoísta y cruel estaba completa, y ya no había vuelta atrás. Las lágrimas de Hugo no me conmovieron como él esperaba. Durante 40 años, había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la manipulación desesperada. Hugo, le dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía, si realmente hubieras pensado en el futuro de la familia, habrías hablado conmigo antes de tomar decisiones sobre mi vida y mi propiedad. Sus sollozos se intensificaron, pero yo ya no era la madre que se derretía ante las lágrimas de sus hijos. Mamá, por favor, suplicó Hugo aferrándose a mi mano. Sé que me equivoqué, pero podemos arreglar todo esto. Puedo devolver el dinero, puedo cancelar las inversiones, puedo hacer que todo vuelva a la normalidad. Su desesperación era palpable, pero también revelaba que aún no entendía la magnitud de lo que había hecho. Hugo, ¿dónde está exactamente el dinero que supuestamente invertiste?, preguntó Sofía con una paciencia que yo sabía que era puramente profesional. Hugo se limpió los ojos con la servilleta y trató de recomponer su postura empresarial. El dinero está en una cuenta de inversión offshore. Es un proceso complejo, pero puedo acceder a él en unos días. Sofía sacó otra carpeta de su maletín. Hugo, ¿te refieres a la cuenta en las Islas Caimán que abriste la semana pasada bajo el nombre de HM Holdings?
Porque esa cuenta también está siendo investigada por lavado de dinero. El rostro de Hugo se descompuso completamente. ¿Cómo es posible que sepan todo esto?, murmuró Hugo, más para sí mismo que para nosotros. Hugo, cuando decides robarle $4 millones a tu propia madre, automáticamente activas múltiples sistemas de alerta bancaria, explicó Sofía con una frialdad profesional que me impresionó. Las transferencias internacionales de esa magnitud sin justificación comercial legítima siempre son investigadas por las autoridades financieras. Matías tomó la mano de Hugo con genuina tristeza. Hermano, ¿en qué momento llegamos a este punto? ¿Cuándo decidiste que el dinero era más importante que nuestra madre? Hugo levantó la vista hacia Matías con una mezcla de resentimiento y desesperación. Tú no entiendes, Matías. Tú siempre fuiste el hijo favorito, el que nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Yo soy el mayor, yo debería haber heredado la finca automáticamente. El hijo favorito, repetí incrédula. Hugo, yo traté a ustedes dos exactamente igual. Les di las mismas oportunidades, la misma educación, el mismo amor. Hugo soltó una risa amarga que me estremeció. ¿El mismo amor, mamá? Matías siempre pudo hacer lo que quería. Se fue a estudiar arte, se casó con quien quiso, nunca tuvo que demostrar nada. Yo tuve que estudiar administración porque tú dijiste que alguien tenía que entender de negocios para ayudarte con la finca. La revelación me golpeó como un rayo. Durante todos estos años, Hugo había guardado un resentimiento que yo nunca había percibido. Hugo, yo nunca te obligué a estudiar administración. Tú me dijiste que querías hacerlo porque te interesaban los negocios. Hugo negó con la cabeza violentamente. Yo quería estudiar música, mamá. Quería ser compositor. Pero tú necesitabas a alguien que entendiera de números y contratos, así que sacrifiqué mis sueños por la familia. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Matías me miró con sorpresa, claramente desconociendo esta versión de la historia. Sofía observaba todo con interés profesional, probablemente acostumbrada a que los conflictos familiares revelaran heridas profundas durante este tipo de confrontaciones. Hugo, dije finalmente, si te sentías obligado a estudiar algo que no querías, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Para qué?, respondió Hugo con amargura. La finca siempre fue tu prioridad número 1. Tus plantas, tus animales, tus cosechas. Nosotros éramos secundarios. Matías lo entendió y se fue a vivir su propia vida. Yo me quedé esperando el momento en que finalmente reconocieras mi sacrificio. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque había algo de verdad en ellas. Hugo, es cierto que la finca fue muy importante para mí, admití con honestidad. Era mi manera de asegurar un futuro para ustedes dos. Pero eso no justifica que me robes todo por lo que trabajé durante 40 años. Hugo se cubrió el rostro con las manos. Yo no quería robarte, mamá. Yo quería que finalmente me vieras como tu socio, como tu heredero legítimo. Quería demostrar que podía multiplicar el valor de la finca a través de inversiones inteligentes. Sofía intervino suavemente. Hugo, ¿entiendes que hay maneras legales de expresar esas aspiraciones? Podrías haber propuesto a tu madre un plan de negocios, podrías haber pedido que te incluyera como socio en la operación de la finca, podrías haber sugerido invertir parte de las ganancias en otros proyectos. Hugo levantó la vista con una expresión que mezclaba desesperación y frustración. Lo intenté, dijo Hugo con voz quebrada. Durante años le propuse ideas para expandir el negocio, para modernizar las operaciones, para diversificar las inversiones. Pero mamá siempre me decía que la finca estaba bien como estaba, que no necesitaba cambios. Me di cuenta de que Hugo tenía razón en esto. Yo había sido muy conservadora con mis decisiones, tal vez demasiado reacia al cambio. Pero eso no te daba derecho a tomar decisiones unilaterales sobre mi propiedad, le dije firmemente. Si querías cambios, deberías haber insistido más, deberías haber buscado maneras de convencerme, no de engañarme. Hugo asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo la gravedad de sus acciones. Lo sé, mamá. Lo sé y me odio por ello. Pero cuando vi la oportunidad de la inversión en Tecnolatino, pensé que podía demostrar mi valor sin tener que pedirte permiso. Hugo, intervino Matías con gentileza, Tecnolatino no existe. Sofía ya lo explicó. ¿En qué invertiste realmente el dinero?
Hugo guardó silencio por varios minutos, claramente debatiendo internamente si decir la verdad o continuar mintiendo. Finalmente, suspiró profundamente. Lo invertí en criptomonedas, admitió en voz apenas audible. Pensé que podía triplicar el dinero en pocos meses y devolverle a mamá su finca más una ganancia espectacular. La confesión cayó sobre la mesa como una bomba. Criptomonedas, repetí incrédula. Hugo, apostaste $4 millones de mi dinero en criptomonedas sin mi conocimiento. Sofía se inclinó hacia adelante con interés profesional. Hugo, ¿podría ser más específico? ¿Qué tipo de criptomonedas? ¿A través de qué plataforma? Hugo se veía como un hombre que acababa de admitir su propio suicidio financiero. Invertí en varias criptomonedas nuevas que prometían rendimientos extraordinarios, murmuró Hugo. Luna Coin, Galaxy Token, algunas otras que ya no recuerdo los nombres. El asesor de inversiones me aseguró que eran oportunidades únicas. Sofía y Matías intercambiaron una mirada de horror. Hugo, dijo Matías con voz temblorosa, esas son típicas estafas de criptomonedas. ¿Cuánto dinero queda? Hugo se desplomó completamente en su silla. Según mi último reporte, quedan aproximadamente $300,000. El resto se perdió cuando varias de las monedas colapsaron la semana pasada. El silencio que siguió fue absoluto. 4 millones reducidos a 300,000 en cuestión de días. La magnitud de la pérdida era tan grande que mi cerebro se negaba a procesarla completamente. 300,000, repetí lentamente. Hugo, perdiste $3,700,000 en una semana. Hugo asintió sin levantar la vista, como un niño que acaba de romper el jarrón más valioso de la casa. Pensé que era una corrección temporal del mercado. El asesor me dijo que todas las inversiones tienen volatilidad inicial. Sofía cerró los ojos por un momento, probablemente calculando las implicaciones legales de esta revelación. Hugo, ¿tienes los documentos de estas inversiones? Contratos, recibos, comunicaciones con este supuesto asesor, preguntó Sofía con una urgencia que no había mostrado antes. Hugo rebuscó en su maletín y sacó varios papeles arrugados. Aquí están algunos documentos, pero la mayoría de las transacciones fueron digitales. Sofía examinó los papeles rápidamente, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Hugo, esto no son documentos de inversión legítimos, dijo Sofía después de revisar todo. Estos son formularios de una estafa piramidal de criptomonedas. No solo perdiste el dinero de tu madre, sino que fuiste víctima de un fraude masivo. Hugo levantó la vista con una chispa de esperanza. Eso significa que puedo recuperar el dinero. Sofía negó con la cabeza tristemente. Significa que los estafadores ya desaparecieron con el dinero, y las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. La realidad de la situación finalmente se asentó sobre todos nosotros. Hugo no solo había traicionado mi confianza y robado mi propiedad, sino que había perdido irreversiblemente una fortuna que representaba 4 décadas de trabajo. La justicia poética era brutal. El hijo que quería demostrar su superioridad financiera había caído en la estafa más básica del mundo digital. La devastación en el rostro de Hugo era completa. No solo había perdido el respeto de su familia, sino que había destruido económicamente lo que tanto ambicionaba poseer. Mamá, murmuró con voz apenas audible, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo cómo devolverte el dinero. Mi casa está hipotecada, mis tarjetas de crédito están al límite, y ahora las autoridades han congelado mis cuentas. Por primera vez en la noche, vi vulnerabilidad genuina en lugar de manipulación calculada. Hugo, esa ya no es mi responsabilidad, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tú tomaste estas decisiones sin consultarme, asumiendo que tenías derecho sobre mi vida y mi propiedad. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Sofía asintió aprobatoriamente mientras organizaba los documentos que acababa de examinar. Maribel tiene razón. Hugo, eres un adulto de 42 años. Las decisiones que tomaste fueron tuyas, y las consecuencias también lo son. Matías tomó la mano de su hermano con genuina compasión. Hugo, yo te ayudaré en lo que pueda, pero primero necesitas entender que lo que hiciste estuvo terriblemente mal. Hugo apretó la mano de Matías como si fuera su último salvavidas. ¿Me vas a denunciar a la policía, mamá?, preguntó con terror en los ojos.
La pregunta me golpeó duramente porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Sofía respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Hugo, técnicamente ya ha sido denunciado. Los bancos reportaron automáticamente las transacciones sospechosas a las autoridades financieras. El fraude documental, la falsificación de firmas y el abuso financiero hacia una persona mayor son delitos graves que se procesan automáticamente. Hugo se puso pálido como papel. Eso significa que voy a ir a la cárcel. Depende de muchos factores, explicó Sofía con profesionalismo. Tu cooperación con la investigación, tu disposición a devolver lo que quede del dinero, y la decisión de tu madre sobre si quiere proceder con cargos civiles adicionales. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. La decisión más difícil de mi vida estaba en mis manos. Enviaba a mi propio hijo a la cárcel o encontraba otra manera de hacer justicia. Hugo, quiero que me escuches muy claramente, dije después de varios minutos de silencio tenso. Lo que hiciste no solo me robó dinero, sino que destruyó la confianza que había depositado en ti durante 42 años. Me trataste como si fuera una anciana senil que no merecía respeto ni consideración. Hugo comenzó a sollozar nuevamente, pero esta vez parecía genuino. Mamá, lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Solo quería impresionarte. ¿Impresionarme robándome?, pregunté con incredulidad. Impresionarme tratándome como un estorbo que había que remover. Hugo negó con la cabeza desesperadamente. No, mamá. Quería impresionarte multiplicando el dinero, devolviendo la finca con mejoras, demostrando que podía ser el hijo exitoso que siempre quisiste. Sus palabras revelaban una distorsión profunda de la realidad que me preocupó genuinamente. Hugo, yo nunca quise que fueras diferente de lo que eras, le dije con tristeza. Yo solo quería que fueras honesto, trabajador, y que respetaras a los demás. El éxito financiero nunca fue mi prioridad para ustedes dos. Matías asintió vigorosamente. Mamá siempre nos dijo que lo importante era ser buenas personas, no personas ricas. Hugo miró a su hermano como si acabara de escuchar esto por primera vez. Sofía carraspeó suavemente para llamar nuestra atención. Maribel, necesitamos discutir los pasos legales que siguen. Hugo tendrá que enfrentar los cargos criminales independientemente de lo que tú decidas, pero puedes influir en las penalidades civiles. Me tomé un momento para procesar toda la información. Mi hijo había cometido crímenes graves, había perdido una fortuna, y ahora su futuro dependía parcialmente de mis decisiones. Sofía, ¿cuáles son mis opciones?, pregunté finalmente. Puedes proceder con una demanda civil completa, buscando la recuperación de todos los daños más penalidades adicionales. O puedes negociar un acuerdo que incluya la devolución de los $300,000 restantes más un plan de pagos para el resto, a cambio de no proceder con algunos de los cargos civiles. Hugo me miraba con súplica desesperada en los ojos. ¿Y si elijo la demanda completa?, pregunté. Hugo perdería todo lo que tiene, su casa, su auto, cualquier activo restante. Además, las penalidades podrían incluir daños punitivos que lo mantendrían endeudado de por vida. La severidad de las opciones me impactó. Una parte de mí quería que Hugo pagara completamente por lo que había hecho, pero otra parte recordaba al niño que una vez fue. Mamá, por favor, suplicó Hugo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que no merezco tu perdón, pero te prometo que haré todo lo posible para compensarte. Trabajaré día y noche, venderé todo lo que tengo, encontraré maneras de devolverte cada peso que perdí. Sus promesas sonaban sinceras, pero yo había aprendido a desconfiar de las palabras fáciles. Hugo, ¿cómo puedo confiar en tus promesas después de lo que has hecho?, le pregunté directamente. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación para evitar las consecuencias de tus actos? Hugo se limpió los ojos y me miró con una seriedad que no había visto en años. Porque ahora entiendo que perdí lo más importante que tenía, tu respeto y tu confianza. El dinero se puede recuperar, pero eso tal vez nunca. Matías intervino suavemente. Mamá, ¿puedo sugerir algo? Asentí, valorando su perspectiva. ¿Qué tal si le damos a Hugo una oportunidad de demostrar que habla en serio, pero con condiciones muy estrictas? Sofía levantó las cejas con interés profesional. ¿Qué tipo de condiciones tienes en mente, Matías? Hugo devuelve inmediatamente los $300,000 que quedan, vende su casa y su auto para generar más fondos de restitución,
y acepta trabajar en la finca sin salario hasta que haya compensado una parte significativa del daño, propuso Matías. Además, todo esto supervisado legalmente, con reportes mensuales a Sofía sobre su progreso financiero. Hugo asintió desesperadamente a la propuesta. Eso es interesante, dijo Sofía, pero necesitaríamos agregar consecuencias claras si Hugo no cumple con los términos del acuerdo. Y también necesitaríamos garantías de que no podrá volver a acceder a ningún activo de Maribel sin supervisión legal. Hugo parecía dispuesto a aceptar cualquier condición que le evitara la ruina completa. ¿Y qué pasa con la relación familiar?, pregunté, llegando al corazón del asunto. ¿Cómo reconstruimos la confianza que tú destruiste, Hugo? Esta pregunta era más importante para mí que cualquier consideración financiera. Hugo se tomó varios minutos antes de responder, claramente pensando profundamente en su respuesta. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte otra oportunidad, dijo Hugo finalmente. Pero si me permites trabajar en la finca, no como tu heredero o tu socio, sino como tu empleado, tal vez pueda demostrar durante los próximos años que soy capaz de respetar tu trabajo y tu autoridad. Su humildad parecía genuina, pero yo sabía que las palabras eran fáciles cuando alguien estaba desesperado. Hugo, el trabajo en la finca es duro, le advertí. Significa madrugar a las 5 de la mañana, trabajar bajo el sol, ensuciarse las manos, hacer tareas que consideras por debajo de tu educación universitaria. ¿Realmente estás dispuesto a eso? Hugo asintió vigorosamente. Mamá, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero recuperar tu respeto, aunque me tome el resto de mi vida. Sofía tomó notas mientras nosotros hablábamos. Si decidimos proceder con un acuerdo supervisado, necesitaríamos establecer términos muy específicos: monto de restitución, cronograma de pagos, condiciones de trabajo, consecuencias por incumplimiento y un periodo de prueba claramente definido. Hugo aceptó inmediatamente todos los requisitos legales que Sofía mencionaba. Hay una condición más, dije finalmente, sintiendo que había llegado el momento de establecer el límite más importante. Hugo, si aceptas este acuerdo, nunca más podrás cuestionar mis decisiones sobre la finca o presionarme para que haga cambios que yo no quiera. Mi propiedad es mía, y mis decisiones son finales. Hugo asintió solemnemente. Entiendo completamente, mamá. No volveré a sobrepasar esos límites. El restaurante se había vaciado casi completamente mientras nosotros teníamos esta conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El mesero se acercó discretamente para preguntar si necesitábamos algo más, claramente esperando que termináramos pronto. Solo unos minutos más, le dije amablemente. Las decisiones más importantes de nuestras vidas no podían apresurarse por la conveniencia de un restaurante. Tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hugo, voy a darte una oportunidad de redimirte, pero será bajo mis términos y con supervisión legal completa, anuncié con una firmeza que resonó en toda la mesa. Tienes exactamente un año para demostrar que puedes ser el hijo que crié, no el estafador en que te convertiste. Hugo me miró con una mezcla de alivio y terror, entendiendo que esta era probablemente su última oportunidad. Sofía, prepara un contrato que incluya todo lo que hemos discutido, continué. Hugo devolverá inmediatamente los $300,000 restantes, venderá todos sus activos para generar fondos adicionales de restitución, y trabajará en mi finca sin salario durante 12 meses. Sofía asintió mientras tomaba notas detalladas. Además, quiero reportes mensuales de su progreso, y si incumple cualquier término del acuerdo, procederemos inmediatamente con la demanda civil completa. Hugo se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Mamá, acepto todos los términos. Te prometo que voy a trabajar más duro de lo que he trabajado en toda mi vida. Su voz temblaba, pero había una determinación que no había escuchado en años. Pero necesito que entiendas algo, Hugo, le dije con severidad. Esta no es una reconciliación. Esto es una oportunidad de trabajo supervisado. La confianza se ganará día a día, y podría tomar años reconstruir lo que destruiste en una noche. Matías tomó la mano de su hermano con emoción contenida. Hugo, estoy orgulloso de mamá por darte esta oportunidad, y espero que la valores como se merece. Hugo asintió solemnemente hacia su hermano menor. Matías, gracias por proteger a mamá cuando yo la estaba traicionando. Eres mejor hombre que yo, y espero aprender de ti durante este proceso.
La humildad genuina en la voz de Hugo me dio la primera esperanza real de que tal vez, solo tal vez, podríamos sanar esta herida familiar. Ahora hablemos de las condiciones específicas, dijo Sofía organizando sus documentos. Hugo, mañana mismo necesitas transferir los $300,000 restantes a una cuenta de restitución que administraré yo. Luego tienes 30 días para vender tu casa, tu auto y cualquier otro activo valioso. Hugo asintió sin protestar. ¿Dónde viviré durante este periodo?, preguntó con genuina preocupación. En la finca conmigo, respondí sorprendiéndolo. Pero no en la casa principal. Hay una cabaña pequeña donde viven los trabajadores temporales. Vivirás ahí, con las mismas condiciones que cualquier empleado de la finca. Hugo tragó saliva nerviosamente. ¿Sin privilegios especiales por ser tu hijo? Negué con la cabeza firmemente. Sin privilegios especiales. De hecho, con mayor supervisión por ser mi hijo que traicionó mi confianza. Sofía continuó estableciendo los términos legales. Hugo, también necesitas entender que durante este año de prueba, no podrás tomar ninguna decisión financiera importante sin supervisión. Nada de inversiones, nada de préstamos, nada de cuentas bancarias nuevas. Hugo aceptó cada restricción sin protestar. Entiendo. Necesito demostrar que puedo manejar responsabilidades básicas antes de que me confíen decisiones importantes. Hay algo más, añadí con seriedad. Hugo, durante este año, vas a aprender cada aspecto del trabajo de la finca. Vas a ordeñar vacas, vas a plantar café, vas a reparar cercas, vas a limpiar establos. Vas a entender físicamente lo que significa construir algo con tus propias manos. Hugo asintió vigorosamente. Mamá, estoy listo para eso. Quiero entender realmente lo que has hecho durante todos estos años. Matías sonrió por primera vez en toda la noche. Hugo, creo que este trabajo te va a cambiar la perspectiva sobre muchas cosas. Hugo miró a su hermano con curiosidad. ¿A qué te refieres? Matías reflexionó por un momento antes de responder. Cuando trabajas la tierra con tus propias manos, entiendes que el dinero no es solo números en una cuenta bancaria. Cada peso representa sudor, esfuerzo, sacrificio. Tal vez eso te ayude a valorar lo que mamá construyó. También necesitas entender, continué, que tu relación conmigo va a cambiar fundamentalmente. Ya no eres mi hijo que puede pedir favores o esperar tratamiento especial. Eres mi empleado que tiene que ganarse cada oportunidad que reciba. Hugo asintió solemnemente. Lo entiendo, mamá. Sé que perdí el derecho de ser tratado como tu hijo cuando te traicioné. Espero poder ganarme ese lugar nuevamente con el tiempo. Sofía cerró su carpeta con satisfacción. Maribel, creo que este acuerdo es justo pero firme. Le da a Hugo una oportunidad de redimirse mientras protege tus intereses completamente. Me dirigí hacia Hugo con la expresión más seria que pude reunir. Hugo, quiero que entiendas que si fallas en este acuerdo, no habrá una tercera oportunidad. Procederé con la demanda completa y cortaré toda relación contigo permanentemente. Lo entiendo completamente, mamá, respondió Hugo con voz quebrada pero determinada. Esta es mi última oportunidad de ser tu hijo otra vez, y no la voy a desperdiciar. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo sabía que las acciones serían el único indicador real de sus intenciones. Bien. Entonces mañana comenzamos. Vienes a la finca a las 5 de la mañana, listo para trabajar. El mesero se acercó nuevamente, claramente necesitando cerrar el restaurante. Disculpen, pero necesitamos cerrar en 15 minutos, nos informó educadamente. Sofía comenzó a guardar sus documentos. Perfecto. Creo que hemos cubierto todo lo necesario por tonight. Mañana nos reunimos en mi oficina para firmar los documentos oficiales del acuerdo. Hugo asintió nerviosamente, probablemente procesando todo lo que había aceptado. Mientras nos levantábamos de la mesa, Matías abrazó a Hugo con lágrimas en los ojos. Hermano, estoy orgulloso de ti por aceptar esta oportunidad. Sé que va a ser difícil, pero creo que es exactamente lo que necesitas. Hugo devolvió el abrazo con intensidad. Matías, gracias por no abandonarme a pesar de lo que hice. Necesito que me ayudes a mantenerme en el camino correcto durante este año. Hugo, dije finalmente, hay una cosa más que necesitas entender.
Durante estos 12 meses, no solo vas a trabajar para compensar el dinero que perdiste. Vas a trabajar para reconstruir el respeto que destruiste, la confianza que traicionaste y la relación familiar que casi arruinas para siempre. Hugo me miró con una humildad que no había visto desde que era niño. Mamá, sé que no merezco esta oportunidad, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para ser digno de ella. Sofía nos acompañó hasta la puerta del restaurante. Maribel, estoy impresionada por tu sabiduría al manejar esta situación. Le estás dando a Hugo una oportunidad de redimirse, pero con protecciones legales completas para ti. Le agradecí a Sofía por toda su ayuda profesional. No podría haber manejado esto sin tu experticia legal. Mañana nos vemos para los documentos oficiales. Cuando salimos al aire fresco de la noche, sentí como si acabara de salir de una batalla épica. La traición de Hugo había sido devastadora, pero al menos ahora había un camino hacia adelante. Hugo, le dije antes de despedirnos, recuerda que mañana a las 5 en punto estarás trabajando como cualquier otro empleado de la finca. No llegues tarde. Hugo asintió solemnemente. No te fallaré, mamá. Esta vez no te fallaré. Matías se ofreció a llevarme a casa, pero yo preferí conducir sola para procesar todo lo que había pasado. Durante el camino de regreso a la finca, reflexioné sobre la noche más intensa de mi vida. Mi hijo me había traicionado de la manera más cruel posible, pero yo había demostrado que una mujer de 67 años podía defenderse y establecer límites firmes. El futuro era incierto, pero al menos ahora estaba en mis términos. Cuando llegué a la finca y vi mis tierras bañadas por la luz de la luna, sentí una satisfacción profunda. Esta tierra seguía siendo mía, mi trabajo de 40 años estaba protegido, y tal vez, solo tal vez, tendría la oportunidad de recuperar a mi hijo perdido. Pero esta vez, sería bajo mis reglas y con mis condiciones. La mujer que había construido un imperio con sus propias manos no iba a ser derrotada por la traición de nadie, ni siquiera de su propio hijo. 3 meses después de aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, me desperté como siempre a las 4:30 de la mañana. El sonido del despertador ya no era necesario. Mi cuerpo había desarrollado un reloj interno después de 4 décadas de madrugadas en la finca. Mientras me vestía, escuché pasos en el patio exterior. Hugo ya estaba despierto, preparándose para otro día de trabajo que comenzaría puntualmente a las 5. Los primeros días habían sido brutales para él. Sus manos, acostumbradas a sostener documentos y calculadoras, se llenaron de ampollas después de la primera semana de trabajo físico. Su espalda, que nunca había cargado más que un maletín, se resintió por levantar sacos de café y herramientas pesadas. Pero para mi sorpresa, Hugo no se quejó ni una sola vez. Cada mañana aparecía puntual, dispuesto a aprender y trabajar. «Buenos días, mamá», me saludó Hugo cuando salí de la casa principal. Su apariencia había cambiado drásticamente en estos 3 meses. La piel bronceada por el sol, las manos callosas, los músculos desarrollados por el trabajo físico. Pero más importante que su transformación exterior era el cambio en su actitud. Ya no había arrogancia en su voz, solo respeto genuino y una humildad que estaba aprendiendo día a día. «Buenos días, Hugo», respondí con la neutralidad profesional que había mantenido durante estos meses. No era frialdad, sino la distancia necesaria entre una empleadora y su empleado. «Hoy vamos a revisar el sector norte de la plantación de café. Las plantas necesitan poda y fertilización». Hugo asintió y fue a buscar las herramientas necesarias, sin que yo tuviera que decírselo. Había aprendido la rutina rápidamente. Mientras caminábamos hacia los cafetales, observé cómo Hugo interactuaba con las plantas. Al principio, las trataba como objetos que había que manipular para completar una tarea. Pero gradualmente, había comenzado a entender que cada planta era un ser vivo que requería cuidado y atención específica. «Esta planta se ve enferma», comentó señalando hacia un cafeto con hojas amarillentas. Su observación era correcta. «¿Qué crees que podría estar causando eso?», le pregunté, probando su aprendizaje. Hugo se acercó a examinar la planta más de cerca. Podría ser exceso de agua, falta de nutrientes, o tal vez alguna plaga. Su respuesta mostró que había estado prestando atención durante las lecciones que le había dado sobre el cuidado de las plantas. «Muy bien. ¿Y qué harías para solucionarlo?». Hugo reflexionó por un momento antes de responder. «Primero revisaría el drenaje del suelo para asegurarme de que no hay encharcamiento.
Luego examinaría las hojas en busca de signos de plagas o enfermedades. Finalmente, ajustaría la fertilización según lo que encuentre. Me impresionó la metodología de su respuesta. Estaba aprendiendo a pensar como un agricultor, no solo a seguir órdenes. Durante estos 3 meses, Sofía había monitoreado religiosamente el progreso de Hugo. Él había cumplido con todas las condiciones del acuerdo, transfirió los $300,000 restantes, vendió su casa y su auto, y entregó todos los fondos adicionales generados. El total recuperado hasta ahora era de $550,000, una fracción de lo que se había perdido, pero un comienzo significativo. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», me dijo Hugo mientras podábamos las plantas de café. Era la primera vez en 3 meses que se atrevía a iniciar una conversación que no fuera estrictamente sobre trabajo. «Puedes preguntar», respondí, manteniendo mi concentración en la poda. «Algún día podrás perdonarme por lo que hice». La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me detuve y lo miré directamente. «Hugo, el perdón no es algo que se otorga como un premio por buen comportamiento. Es algo que se construye día a día, decisión a decisión, acción a acción». Hugo asintió solemnemente, claramente entendiendo que no había respuestas fáciles. «Estás demostrando que puedes ser confiable en las tareas diarias, pero la confianza profunda toma años en reconstruirse». «Lo entiendo», respondió Hugo con sinceridad. «Solo quería que supieras que cada día que trabajo aquí, entiendo mejor lo que destruí cuando te traicioné. Esta tierra no es solo dinero o propiedades. Es tu vida, tu identidad, tu legado». Sus palabras me conmovieron porque reflejaban una comprensión que había estado ausente durante años. «Me alegra que finalmente entiendas eso», le dije con suavidad. Esa tarde, Matías vino a visitarnos como hacía todos los fines de semana. La dinámica entre los hermanos había cambiado completamente. Matías ya no tenía que protegerme de Hugo, ahora podía relacionarse con él como un hermano que estaba genuinamente tratando de cambiar. «¿Cómo te sientes después de 3 meses de trabajo físico?», le preguntó Matías a Hugo mientras cenábamos. «Cansado, pero satisfecho», respondió Hugo honestamente. «Es extraño, pero hay algo gratificante en ver el resultado físico de tu trabajo al final del día». Matías sonrió. «Eso es exactamente lo que mamá siempre nos trató de enseñar cuando éramos niños». Hugo asintió con nostalgia. «Tienes razón. Lástima que me tomó tanto tiempo entenderlo». Durante la cena, Hugo me contó sobre sus interacciones con los otros trabajadores de la finca. «Al principio me veían con desconfianza», admitió. «Sabían que era tu hijo, y probablemente sabían que algo había pasado. Pero gradualmente, cuando vieron que estaba dispuesto a hacer el mismo trabajo que ellos, comenzaron a aceptarme». Me alegró saber que Hugo estaba ganándose el respeto a través de acciones, no de títulos. «Hay algo que quiero discutir contigo», le dije a Hugo después de la cena. Sofía me informó que el proceso legal ha avanzado bien. Las autoridades encontraron a algunos de los estafadores que te engañaron con las criptomonedas. Hugo se enderezó con interés. «¿Eso significa que podemos recuperar más dinero?». Asentí cautelosamente. «Posiblemente. Pero también significa que necesitarás testificar contra ellos». Hugo no dudó ni un segundo. «Haré todo lo que sea necesario para ayudar a recuperar el dinero que perdí por mi estupidez». Su disposición inmediata a cooperar me mostró que realmente estaba comprometido con hacer las cosas bien. «Bien. Sofía organizará las reuniones necesarias con los fiscales». Hugo asintió con determinación. Esa noche, después de que Matías se fuera y Hugo se retirara a su cabaña, me senté en el porche de mi casa a reflexionar sobre los últimos 3 meses. La transformación de Hugo había sido notable, pero yo sabía que 3 meses eran apenas el comienzo. Los cambios reales, los cambios profundos en el carácter de una persona, tomaban años en consolidarse. Sin embargo, por primera vez desde aquella noche devastadora en el restaurante, sentía algo parecido a la esperanza. Hugo estaba demostrando que podía ser disciplinado, humilde y trabajador. Más importante aún, estaba demostrando que podía respetar mi autoridad y seguir instrucciones sin cuestionar o manipular. Estos eran los fundamentos básicos sobre los cuales tal vez, algún día, podríamos reconstruir una relación familiar. Al día siguiente era domingo, tradicionalmente un día de descanso en la finca.
Pero Hugo había desarrollado la costumbre de usar los domingos para estudiar aspectos técnicos de la agricultura. Libros sobre cultivo de café, manuales de ganadería, artículos sobre técnicas modernas de riego. Ver a mi hijo educándose voluntariamente sobre mi trabajo me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. Hugo, le dije cuando lo encontré leyendo bajo un árbol de mango, quiero hacerte una pregunta. Levantó la vista del libro con atención. ¿Qué planes tienes para después de que termine este año de prueba? Hugo cerró el libro y me miró con seriedad. Mamá, si tú me lo permites, me gustaría continuar trabajando en la finca. No como tu hijo privilegiado, sino como un empleado que se ha ganado su lugar. Su respuesta me sorprendió. ¿No extrañas tu vida anterior? Tu oficina, tus trajes, tus reuniones de negocios. Hugo negó con la cabeza firmemente. Esa vida estaba construida sobre ambiciones vacías y decisiones irresponsables. Esta vida, aunque más simple, se siente más real, más honesta. Sus palabras reflejaban una madurez que nunca antes había visto en él. Hugo, aún quedan 9 meses de tu periodo de prueba, le recordé. Mucho puede cambiar en ese tiempo. Hugo asintió comprensivamente. Lo sé, mamá. Pero quiero que sepas que cada día que pasa, estoy más convencido de que este es el camino correcto para mí. La sinceridad en su voz me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había recuperado al hijo que pensé que había perdido para siempre. Esa tarde, mientras observaba a Hugo reparar una cerca bajo el sol vespertino, sentí una mezcla compleja de emociones. Orgullo por la transformación que estaba presenciando, caution por las heridas que aún estaban sanando, y esperanza por el futuro que podríamos construir juntos. La justicia había sido servida, pero más importante aún, la posibilidad de redención se estaba manifestando día a día en el trabajo honesto de mi hijo. Un año después de aquella cena que cambió nuestras vidas para siempre, me desperté en la madrugada con una sensación diferente en el pecho. Hoy se cumplía exactamente el periodo de prueba de Hugo, y por primera vez en 12 meses, me sentía genuinamente optimista sobre el futuro de nuestra familia. El sonido familiar de pasos en el patio me confirmó que Hugo ya estaba despierto, preparándose para otro día de trabajo que había transformado completamente su carácter. Durante estos 12 meses, Hugo había cumplido cada una de las condiciones del acuerdo sin una sola falta. Había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, había aprendido cada aspecto de la operación de la finca y había demostrado una dedicación que jamás pensé que poseía. Más importante aún, había recuperado un total de $800,000 a través de las ventas de sus propiedades y la cooperación con las autoridades para perseguir a los estafadores. Buenos días, mamá, me saludó Hugo cuando salí de la casa. Su transformación física era notable. Bronceado por el sol, musculoso por el trabajo, con manos callosas que mostraban un año de labor honesta. Pero su transformación emocional era aún más impresionante. La arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una humildad genuina y un respeto profundo por el trabajo y por mí. Buenos días, Hugo, respondí, pero esta vez mi voz tenía una calidez que había estado ausente durante meses. Hoy es un día especial. Hugo asintió con una sonrisa nerviosa. Sí, mamá. Se cumple mi año de prueba. Podía ver la ansiedad en sus ojos, preguntándose qué decisión había tomado sobre su futuro. Quiero que sepas que has superado todas mis expectativas, le dije con sinceridad. Durante la mañana, trabajamos juntos en los campos como habíamos hecho cientos de veces durante el año pasado. Pero esta vez, observé cada gesto de Hugo con nuevos ojos. La manera gentil en que trataba a los animales, el cuidado meticuloso con que podaba las plantas, la paciencia con que explicaba técnicas agrícolas a trabajadores nuevos. Este era el hombre en que había esperado que se convirtiera durante 42 años. A mediodía, Sofía llegó a la finca para nuestra reunión programada. Durante el año, ella había monitoreado el progreso de Hugo mensualmente, y sus reportes habían sido consistentemente positivos. Maribel, en todos mis años como abogada especializada en casos familiares, raramente he visto una transformación tan completa como la de Hugo, me dijo mientras revisábamos los documentos finales. Hugo ha cumplido cada término del acuerdo, continuó Sofía. Ha devuelto $800,000 de los 4 millones perdidos, ha trabajado sin salario durante 12 meses, y ha demostrado un cambio genuino en su carácter y valores. Hugo se sentó con nosotras, claramente nervioso por conocer mi decisión final sobre su futuro en la finca y en nuestra familia.
Hugo, le dije mirándolo directamente a los ojos, hace un año me traicionaste de la manera más cruel posible. Robaste mi confianza, falsificaste mi firma, y trataste de quitarme todo por lo que había trabajado durante 4 décadas. Hugo bajó la vista, claramente avergonzado por el recordatorio de sus acciones pasadas. Pero durante este año, has demostrado que eres capaz de cambiar. Has trabajado más duro que cualquier empleado que haya tenido en 40 años. Has aprendido a respetar esta tierra y a entender lo que significa construir algo con tus propias manos. Has mostrado humildad, dedicación y un compromiso genuino con hacer las cosas bien. La emoción en la voz de Hugo era visible mientras escuchaba mis palabras. Por eso, continué, he decidido ofrecerte un puesto permanente en la finca. No como mi heredero automático, sino como mi socio junior, con un salario justo y la oportunidad de participar en las decisiones operativas. Hugo me miró con incredulidad y lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿De verdad, mamá? ¿Confías en mí lo suficiente para eso? Hugo, la confianza completa tomará años en reconstruirse, le expliqué honestamente. Pero has demostrado que mereces una oportunidad de continuar probándote. Sin embargo, hay condiciones. Sofía sacó un nuevo contrato que habíamos preparado. Continuarás bajo supervisión legal durante los próximos 3 años, y cualquier decisión financiera importante requiere mi aprobación explícita. Hugo aceptó inmediatamente todas las condiciones sin siquiera leerlas. Mamá, solo el hecho de que me permitas quedarme es más de lo que merezco. Sus lágrimas de gratitud me conmovieron profundamente. Hugo, todos merecemos segundas oportunidades cuando estamos dispuestos a trabajar por ellas. Le extendí mi mano, y cuando la tomó, sentí que finalmente estaba recuperando a mi hijo. Esa tarde, llamamos a Matías para compartir la noticia. Su alegría fue inmediata y genuina. Hugo, estoy tan orgulloso de ti. Has demostrado que puedes cambiar cuando realmente te comprometes. Los 3 nos abrazamos por primera vez en más de un año, y por primera vez desde aquella noche terrible, nuestra familia se sintió completa otra vez. Durante la cena, Hugo me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿algún día podrás perdonarme completamente por lo que hice? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Hugo, el perdón no es un evento único, sino un proceso. Cada día que demuestras que has cambiado, cada decisión honesta que tomas, cada momento de respeto que me muestras, contribuye a ese perdón. Ya no siento la ira que sentía hace un año, continué. Ya no siento la traición como una herida abierta. Lo que siento ahora es esperanza. Esperanza de que realmente has encontrado tu camino, esperanza de que podemos construir una relación nueva y mejor sobre la base del respeto mutuo. Hugo asintió con lágrimas en los ojos, claramente emocionado por mis palabras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el año más desafiante de mi vida. Mi hijo me había traicionado de la manera más brutal posible, pero también me había dado la oportunidad de demostrar mi propia fortaleza. Había establecido límites firmes, había exigido respeto y había creado las condiciones para una verdadera reconciliación basada en acciones, no en palabras vacías. Al día siguiente, Hugo comenzaría oficialmente como mi socio junior en la finca. Tendría un salario, responsabilidades reales y la oportunidad de contribuir genuinamente al éxito de la operación que había tratado de robar un año antes. La justicia poética era perfecta. El hijo que quería heredar la finca sin trabajar por ella, ahora tendría que ganársela día a día con su esfuerzo honesto. Mientras me quedaba dormida, escuché los sonidos familiares de la finca que había sido mi hogar durante 4 décadas. Los grillos cantando, el viento en los árboles, el murmullo distante del ganado. Pero había un nuevo sonido que me llenaba de paz, los pasos de Hugo en su cabaña, preparándose para otro día de trabajo honesto. La mujer que había construido un imperio con sus propias manos había demostrado que nadie, ni siquiera su propio hijo, podía derrotarla cuando estaba determinada a defender lo que había construido. Pero más importante aún, había demostrado que el amor maternal, combinado con límites firmes y consecuencias claras, podía crear las condiciones para una redención genuina. Hugo había perdido $4 millones de mi dinero, pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su alma, su propósito y su camino de regreso a casa. Y yo había recuperado no solo mi patrimonio, sino la esperanza de que mi familia podía sanar y crecer más fuerte que antes.
Algunas veces, las traiciones más dolorosas se convierten en las oportunidades más poderosas para el crecimiento, el perdón y la transformación genuina. La finca que había sido el escenario de la traición más grande de mi vida, ahora sería el testigo de la redención más hermosa que podía imaginar. Y por primera vez en un año, me dormí con una sonrisa en el rostro, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades nuevas y esperanzadoras.